El cerebro creativo. La creatividad como proceso cerebral. La creatividad como proceso cerebral es una forma de pensar en los enfoques basados en el cerebro, que es una extensión del enfoque de proceso para explorar la creatividad. Es sumamente importante mirar el hecho de que a través de los años se han generado muchos mitos con relación al proceso creativo. Algunos plantean que es algo que nace con los individuos a los que posteriormente se le llaman genios. Podríamos mencionar entre estos Leonardo da Vinci, Salvador Dalí. Curiosamente todos artistas, pero también podemos hablar de Albert Einstein. Así que el concepto de que uno nace genio es uno que permea en la cultura popular. Ahora bien, también se habla de que la creatividad es un proceso que se puede aprender, que no depende de una musa, que es un proceso totalmente estructurado. Pero en años recientes han tratado de entender desde la perspectiva neurocientífica de qué se trata el proceso de la creatividad. Así que desde la perspectiva neurocientífica vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el asunto del cerebro creativo. El enfoque de proceso trata de comprender las operaciones mentales que subyacen al pensamiento creativo, cómo las estructuras del cerebro se unen en términos de cada una de sus funciones y genera un pensamiento creativo. Mirándolo desde la perspectiva del sistema nervioso central y las estructuras físicas a través del cual se ubican o fluyen estos procesos. Las correspondencias entre las operaciones de la mente y las operaciones del sistema nervioso están muy lejos de ser lineales. El funcionamiento de este proceso mental, que es muy relevante para la creatividad, no es consistentemente localizable en ningún sitio específico del cerebro, nos dicen los expertos. Así que no hay un lugar donde podemos decir surge la actividad creativa. De la misma manera que en el pasado se argumentaba de que el hemisferio derecho del cerebro era el hemisferio creativo. Sí se ha encontrado que hay unas estructuras en el área del cerebro que se combinan y algunas sí se ha encontrado que se inician a partir del hemisferio derecho, pero se cruza al hemisferio izquierdo, se mueve desde un lóbulo al otro. Así que el proceso creativo dentro de nuestro cerebro es un proceso, curiosamente, que utiliza o capitaliza mucho en las distintas estructuras y funciones cerebrales. Aquellas que tienen que ver con los sentidos, la percepción, aquellos que tienen que ver con los procesos ejecutivos de análisis y toma de decisiones y, por supuesto, los procesos afectivos que se encuentran en el sistema límbico, pero que se coordinan desde los lóbulos prefrontales. Continuando con la creatividad como un proceso cerebral. No solo las regiones cerebrales involucradas en la experiencia de la percepción solo se superponen parcialmente entre los estudios, sino que cada una de estas regiones tampoco es exclusiva del procesamiento de información específica de la percepción, como le acabo de mencionar anteriormente, ya que otras funciones cognitivas no específicas de la percepción se reclutan en otras eh, áreas del cerebro. Así que es interesante cómo estamos rompiendo con los neuromitos
y también los mitos tradicionales de que esto se hereda. Claro, siempre debe haber algo hereditario en términos de la genética y cómo se explica que un padre que sea creativo tenga un hijo creativo, donde usted puede tener el asunto creativo de ser hijo y que a través de los genes se pase cierta información, pero también hay padres creativos cuyos hijos no son creativos. Probablemente la predisposición hacia la creatividad no solamente está en los hijos de sus padres, sino todos tenemos esa predisposición. Hay algunos que las desarrollan más que otros, pero también sí se ha encontrado que en edades bien tempranas hay niños que generan un grado de creatividad que es difícil de explicar, excepto que busquemos en las bases genéticas. Pero también sabemos que el proceso de aprendizaje social, aprendizaje vicario, el tomar cursos, el trabajar duro, dedicar horas de esfuerzo a aprender diferentes cosas, fortalece estas habilidades innatas. Ahora, continuando con nuestro enfoque fisiológico, hay amplios motivos para argumentar que este enfoque fisiológico es único y fructífero, ya que ha llevado ideas fundamentales en la forma en que entendemos la creatividad, que no eran obvias a partir de un estudio puramente basado en personas, lugares, productos o procesos de los mismos. Así que eh, Howard Gardner, el famoso educador y científico estudioso que ha o nos ha hablado a través de muchos años de la famosa múltiple inteligencia, muchos de los estudios que él ha hecho son estudios historiográficos. La historia de Da Vinci, de Einstein y de diferentes personajes a través de la historia. Sobre todo muchos artistas que han capitalizado la creatividad en lo que él le denomina inteligencia artística. Pero, como muy bien decimos, hay otros procesos más profundos dentro del cerebro que nos ayudan a explicar por qué hacemos lo que hacemos. Continuando con la creatividad como proceso cerebral. Varios estudios para entender la creatividad se han asociado con cortes en la corteza prefrontal. También se han hecho estudios con encefalogramas cuantitativos para conocer cuáles son las áreas del cerebro que se activan ante los tipos de proceso creativo. Al momento, los estudios en esta línea se enfocan en el contexto de la activación de las redes cerebrales y neuronales, donde se origina la creatividad en el cerebro. Esa es la parte interesante de esto. Ahora, enmarcado en este concepto, se habla de las 5 P's de la creatividad. Dejo el diagrama en inglés para entenderlo, sobre todo desde la perspectiva de la fisiología, que en español es una F. Pero según nos dicen los autores del texto, hay 5 elementos claves que producen creatividad. El proceso creativo, ya sea el proceso que se inicia en el cerebro, a el proceso que finalmente se obtiene y que se le llama un acto creativo, una pintura, un invento, etc. El producto, ¿cuál es el producto? El producto, una obra, un servicio, un proceso nuevo. La persona, ¿qué características tiene la persona que facilitan que la persona sea creativa? El lugar que también nos da una idea de lo que también se conoce como el entorno, donde dicho entorno también nos indica
cómo la creatividad puede surgir a partir de estar en un lugar determinado bajo unas circunstancias determinadas. Continuando con la creatividad como proceso cerebral. La gama de paradigmas, tareas y técnicas que se han utilizado en el enfoque fisiológico ha llevado a una constelación diversa de hallazgos, y estos se han utilizado a diferentes maneras para explicar la base de la creatividad desde la perspectiva del sistema nervioso. Esto nos lo dice Jung y Vartanian en el 2018 y Vartanian, Bristol y Kaufman en el 2013. El enfoque fisiológico de la creatividad ha explorado la relación del compromiso creativo con la actividad del sistema nervioso periférico, como la actividad cardíaca simpática, mejorada durante el pensamiento divergente, o sea, como nuestro ritmo cardíaco cambia cuando estamos pensando de manera diferente, que es uno de los estilos o de los tipos de forma en que generamos creatividad cuando pensamos de manera diferente. Y el aumento de la dilatación de la pupila en relación con estímulos estéticos inducidos por la música. Esto nos lo dicen Line, Eide, Suluveth y Panketh. O mejor dicho, Panksev. Vamos a hablar de algunos modelos que también nos ayudan a mirar y a entender este fenómeno de cómo la fisiología se relaciona con los procesos creativos. Vamos a hablar del modelo de factores duales. Muchos de los marcos teóricos en psicología son caracterizaciones dualistas que conceptúan la mente humana como teniendo dos sistemas de propósito general que facilitan diversas funciones de percepción, acción, emoción y cognición. Esto nos lo dicen Evans y Stanovich en el 2013. Evans nos lo dijo en el 2008. Y es Snyder y Shiffrin en el 1977. En la base de las teorías de proceso dual y sistemas duales en psicología y neurociencia, esta noción de que las operaciones de la mente pueden clasificarse como la realización de uno de los dos modos amplios de procesamiento de información es una manera de ver también cómo el proceso creativo tiene que ver con dos factores. Un modo va a ser automático, implícito, inconsciente, comienza desde abajo hacia arriba o desde lo simple a lo más complejo, es espontáneo, es intuitivo o reflexivo. Los modos opuestos, continuando con los o el modelo de los factores duales, dichos modos opuestos se conocen como basados en procesos primarios fundamentados en el cerebro o en el lado derecho del cerebro, en el hemisferio derecho, en modo abierto, generativo, asociativo, espontáneo, divergente, por un lado, y basados en procesos secundarios. Basados en el cerebro izquierdo, en modo cerrado, explorativo, evaluativo, ejecutivo, deliberado o convergente, lo que les mencionaba en un principio. Se puede iniciar en el lado derecho del cerebro, pero va a necesitar del lado izquierdo para complementarse y que pueda surgir el asunto creativo o el acto creativo. El otro va a ser controlado, explícito, consciente, de arriba hacia abajo, deliberado, o sea, el lado izquierdo del cerebro, tales como conceptualizaciones que han sido extendidas y aplicadas dentro de los marcos teóricos que buscan explicar la creatividad. Ahora más específicamente vamos a los hemisferios. Esta teoría de los conceptos duales no le
Es una conceptuación de cómo el hemisferio derecho o izquierdo se comportan, pero no lo trae de una forma tan específica, sino que ocurre en un lado, se mueve hacia otro, se mueve hacia otro, pero al final del día necesitas de la razón y la emoción, necesitas del pensamiento divergente y convergente para poder llevar a cabo un acto creativo, nos dice este concepto del modelo o del modelo dual. Ahora, hasta la fecha, la noción más ubicua en nuestra comprensión de la base cerebral de la creatividad es el hemisferio derecho en el cerebro humano, el cual se dice como metáfora que es el asiento de la creatividad. La idea del cerebro derecho creativo es poderosa, ya que es extremadamente resistente a cualquier forma de revisión y ha demostrado ser prácticamente inamovible desde la conciencia cultural, no necesariamente la ciencia. Esta es la razón por la que en todos los dominios de la empresa humana, esta comprensión del cerebro derecho creativo se considera un hecho e informa las creencias laicas sobre lo que debemos hacer para nutrir nuestra creatividad, para ayudarnos tanto personal como profesionalmente. Hemisferio derecho e izquierdo, continuando. Las diferencias en los roles funcionales desempeñados por los dos hemisferios del cerebro se basan principalmente en los estudios de cerebro dividido o escindido en animales y humanos, que han revelado que los dos hemisferios son bastante separables en su funcionalidad de muchas maneras. Esto nos lo dicen Gazzaniga en el 1967, en el 2000, y Sperry en el 1961. Los pacientes con cerebro dividido se someten al corte del cuerpo calloso. Esto se hace para mitigar la gravedad de las convulsiones epilépticas. Esto Michael Gazzaniga lo ha estudiado prácticamente toda su vida y ha encontrado cosas bien interesantes. Ahora, en este procedimiento quirúrgico, el cuerpo calloso, que es el tracto de materia blanca que conecta ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, se corta en parte o por completo. Las especializaciones funcionales de los dos hemisferios desconectados pueden evaluarse en pacientes con un cerebro dividido. Esta es la obra de vida científica de Michael Gazzaniga. Continuando con hemisferios derecho e izquierdo, varios estudios han revelado consistentemente que la lateralización de la función es más evidente en el lenguaje y en la percepción, donde el hemisferio izquierdo tiene marcadas limitaciones en las funciones perceptivas, pero así el hemisferio derecho tiene limitaciones aún mucho más prominentes en las funciones cognitivas. Por eso es que se habla de que el cerebro izquierdo es racional, o el hemisferio izquierdo del cerebro es racional y el hemisferio derecho es racional, no es racional, es creativo, es creativo, y esa creatividad pues, es necesaria, pero la realidad es que las interconexiones al final del día, y lo vamos a ver, son claves en estos procesos. Ahora, continuando con hemisferios derecho e izquierdo, ¿verdad? Podemos decir también que mientras que un hemisferio está desconectado del otro, y esto también lo ha estudiado mucho Michael Gazzaniga, mientras el hemisferio izquierdo está desconectado, puede comprender y producir el lenguaje. El hemisferio derecho desconectado tiene conocimiento léxico, pero solo más conocimiento gramatical limitado. Claro, es importante recordar que en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo del cerebro, pues también uno puede notar que está el área de Wernicke y de Broca. Así que pues, no en balde, pues hay mucha más riqueza en la estructuración
y creación y conformación del lenguaje. El hemisferio derecho, a su vez, muestra superioridad para los procesos de agrupación perceptiva y la correspondencia para los estímulos visuales. Tales patrones también se han confirmado al evaluar el procesamiento de la información en el cerebro intacto. Continuando con los hemisferios derecho e izquierdo, los estudios han indicado que los dos hemisferios se pueden diferenciar en términos de sus patrones funcionales de comunicación. El hemisferio izquierdo demuestra una preferencia por interactuar consigo mismo, particularmente para las regiones corticales involucradas en el lenguaje y la coordinación motora fina, mientras que las regiones corticales del hemisferio derecho parecen estar involucradas en el procesamiento más visoespacial y atencional. También se habla de la coordinación más motora gruesa, interactuando de una manera más integradora con ambos hemisferios, nos dice Gotts y colaboradores en el 2013. Aquí continuando con los hemisferios derecho e izquierdo. La funcionalidad de los hemisferios izquierdo y derecho también se ha distinguido en términos de sus enfoques en el procesamiento de la información. El hemisferio izquierdo interpreta y genera hipótesis en la resolución de problemas, mientras que el hemisferio derecho es el guardián del registro preciso de la situación actual, basado en la simple frecuencia de los eventos. Genera también memoria episódica. Tiene la capacidad de crear estructuras para recordar situaciones y momentos. El hemisferio derecho mantiene un registro verídico de los eventos, dejando al izquierdo libre para elaborar y hacer inferencias. Uno procesa la información y el otro la analiza y termina presentando inferencias. En un cerebro intacto, los dos sistemas se complementan entre sí, permitiendo el procesamiento elaborativo sin sacrificar la veracidad. Uno construye el orden de los eventos, el otro los analiza para llegar a determinadas conclusiones. La tesis del hemisferio derecho. La veracidad de la hipótesis del cerebro derecho creativo es un campo de batalla intelectual para los investigadores de la creatividad. Existe una fuerte oposición a la idea, nos dice Dietrich en el 2015 y Seidel en el 2013b, debido al hecho de que la evidencia hasta ahora es ambigua o mixta en el mejor de los casos. Esto nos lo dicen Myhoff, Dessler y Foster en el 2010. Los defensores contemporáneos de la idea se apoyan principalmente en la evidencia conductual, que indica un sesgo del hemisferio derecho para el procesamiento de metáforas y otros aspectos de la cognición que se benefician de una codificación semántica más amplia, fluida o gruesa de los estímulos entrantes. Esto nos lo dicen Beeman, Bowen en el 2000, Conius y Beachman en el 2014. Continuando con la tesis del hemisferio derecho. Algunos que utilizan imágenes de resonancia magnética funcionales, donde miden la actividad cerebral durante formas visuales y verbales de pensamiento creativo divergente, no han apoyado la tesis del cerebro derecho. Esto nos lo dicen Abraham, Piestri y colaboradores en el 2012, Aziz, Sadek, Liet y Dan der Kar en el 2012. La selectividad del procesamiento del hemisferio derecho se ha reportado en gran medida en relación con el pensamiento creativo convergente y específicamente en relación con la experiencia de percepción durante la resolución de problemas. Esto nos lo dice Jung, Beachman y colaboradores en el 2004. Continuando con la tesis del hemisferio derecho. No se puede ignorar la naturaleza del contexto en el que se generan ideas creativas, la tarea de creatividad que se emplea y las operaciones mentales involucradas durante el desempeño de la tarea. Esto es importante tenerlo claro. La persistencia de la idea creativa del cerebro derecho es totalmente notable.
especialmente cuando se considera que incluso los primeros defensores de la investigación de la lateralización destacaron la importancia de ambos hemisferios en la creatividad. Esto nos lo dice Bogen y Bogen en el 1969, Hope en el 1988, Miran y Miran en el 1984. Continuando con la tesis del hemisferio derecho, este énfasis también es evidente entre las voces contemporáneas. Esto nos lo dice Goel en el 2014, Oro, Fausto y Ben Artsy en el 2012, Linden en el 2011. Y muchos apuntan a la necesidad adicional de considerar las diferencias individuales en la creatividad. Por ejemplo, los sujetos más creativos tienden a exhibir una actividad hemisférica bilateral más que los sujetos menos creativos que muestran una actividad lateralizada más hacia el hemisferio derecho. Por ejemplo, Ashley, Kinney y Borges en el 99 nos lo dicen, Carson, Wen y Risberg en el 2000. De hecho, al estimar las diferencias en las estructuras de las redes cerebrales utilizando procedimientos bayesianos o estadística bayesiana, se ha demostrado que los individuos altamente creativos demuestran una mayor propensión a formar conexiones interhemisféricas, o sea, entre hemisferios. Eso lo dice Durante y Dawson en el 2016. Continuando con la tesis del hemisferio derecho. A pesar de las ideas de que las operaciones mentales específicas del cerebro derecho son más relevantes para la creatividad, la evidencia indica claramente que no se pueden sacar conclusiones fáciles sobre la naturaleza de las diferencias hemisféricas en función de la creatividad. Si bien el procesamiento de la información en relación con diferentes aspectos del engranaje creativo, por ejemplo, la comprensión y expansión conceptual, puede estar sesgado con respecto a la lateralización hemisférica. Las regiones de ambos hemisferios están involucrados en la creatividad. Pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba hacia abajo. Otra idea que se ha presentado para explicar por qué algunas personas son más creativas que otras es que las disfunciones de la mente pueden dar lugar a la creatividad. Una de las divisiones teóricas clásicas en nuestra comprensión de la mente es que los sistemas de arriba y hacia abajo del cerebro, hacia arriba lo que significa que funcionan al unísono durante el procesamiento de cualquier tipo de información. Por ejemplo, ver la imagen de una flor. El procesamiento de información de abajo hacia arriba es impulsado sensorialmente, por lo tanto se infiere se refiere, al procesamiento que es impulsado por las características del estímulo. Por ejemplo, el tono y la estructura de los pétalos. Por eso, cuando se habla de abajo hacia arriba, es que la persona utiliza un pensamiento tipo gestal. Uno mira los conceptos primero para llegar a la conclusión y, como el ejemplo nos trae, miramos los elementos de la flor para finalmente decir, esto es una flor. Miramos los conceptos o evaluamos los conceptos y después elaboramos sobre un concepto mayor o lo que representa ese concepto. En términos de la imagen tenemos los pétalos, los colores de la flor, el pistilo de la flor, y cuando unimos toda esa información de arriba hacia abajo decimos, eso es una flor. Claro, el procesamiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es bilateral, porque usted puede mirar primero el objeto, decir es una flor y después analizar sus partes. Que esto se parece mucho al pensamiento inductivo y deductivo. Inductivamente miramos los elementos primero para llegar a la conclusión
de que ese conjunto de elementos significa algo, ¿verdad? O generalizar, o primero generalizamos y después buscamos dos elementos, ¿verdad? Como decían los filósofos, miramos a un hombre morir primero, a otro morir segundo, a otro morir en tercer lugar y a otro morir en una cuarta ocasión y generalizamos y decimos que todos los hombres mueren o van a morir, por lo que eso es pensamiento inductivo. Por otro lado, el pensamiento deductivo es todos los hombres mueren y entonces voy a empezar a mirar deductivamente cómo ese pensamiento se va poco a poco validando cuando veo que muere una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Más o menos es una idea como esta, porque el cerebro de por sí, como máquina de producción de conocimiento, tiende incluso a aprender a que unos seamos más deductivos, otros seamos más inductivos, y eso se convierte en patrones de pensamiento que incluso cuestionan, pues, ¿verdad? Muchos investigadores, sobre todo cuando están empezando a generar conocimiento a través de estudios más sencillos, tienden a concluir o a generalizar, eso es inductivo, o desarrollan una teoría sobre algo y la validan con los datos, eso es deductivo. Así que usted puede ver que el proceso científico de por sí, para estudiar cualquier fenómeno, desde luego incluyendo el cerebro, va a ser deductivo o inductivo dependiendo de quién formule la teoría. Ok, así que continuando con el pensamiento reducido, basado en conceptos o control, de arriba hacia abajo. Si solo dependiéramos del procesamiento de abajo hacia arriba, nos tomaría un tiempo extremadamente largo reconocer cualquier estímulo, ya que cada uno tendría que ser escaneado para cada característica en cada vez o ocasión. Si solo dependiéramos del procesamiento de arriba hacia abajo, no podríamos categorizar o desarrollar una comprensión de los estilos de orden novedoso. Como resultado de tener ambos sistemas en su lugar, arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, podemos procesar el mundo externo de manera rápida y precisa y sin problema. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a los circuitos neuronales de alimentación ascendente y retroalimentación descendente que interactúa desde muy temprano en nuestro ciclo de procesamiento de información para guiarnos y también restringirnos mutuamente. Esto nos lo señala Barr en el 2007. Continuando con el pensamiento reducido basado en concepto o control de arriba hacia abajo. Nuestros sistemas de procesamiento de información, receptivo y predictivo, están en su lugar para permitir operaciones de percepción-acción, cuyos resultados tienen lugar en un espacio determinado y deben ser rápidos y precisos. Para ser creativo, sin embargo, uno necesita generar novedad, que por definición es desconocida o impredecible. Por lo tanto, un sistema hiper eficiente que está diseñado para alcanzar la respuesta correcta puede no ser tan adecuado para generar una idea novedosa porque ya tiene unos parámetros definidos, como la inteligencia artificial, que es una serie de algoritmos que siguen un orden predecible para tratar de evaluar un resultado predecible. Cuando este resultado no se da, el sistema nos da la información de qué está pasando y por qué no se está generando el resultado adecuado, por ejemplo el traductor de Google, cosa que entonces una persona tiene que ajustarlo o ajustar los algoritmos para que el concepto cambie. Pero esto no es un acto plenamente creativo, sino es un acto lógico-matemático que nos dice que las instrucciones
no están logrando el resultado necesariamente y que hay que hacer ajustes o correcciones. Así que esto no es realmente un acto puramente creativo desde la concepción tradicional, donde se plantea que un acto creativo es algo totalmente nuevo. Y claro, esto también nos pone a pensar filosóficamente. ¿Y qué es nuevo hoy en día? Que es totalmente innovador, que es algo totalmente creativo. Cuando, para comenzar, cualquier acto creativo requiere de una información básica que ya existe y que, eh, por ejemplo, Einstein, para tratar de presentar la teoría de la relatividad, utilizó otros conceptos teóricos anteriormente planteados. Lo único que la teoría de la relatividad nadie eh, se le había ocurrido presentarla a través de ciertos modelos matemáticos que pudiesen explicar cómo un elemento puede, siendo un elemento, por ejemplo, la luz, como la luz también se puede convertir en gas y viceversa, para dar paso a la lámpara incandescente, por decirles algo. Así que una idea novedosa o una idea creativa tiene también su grado de relatividad. Pues algunos expertos sí lo que nos dicen es que pues mientras este concepto, esta idea, mientras más novedosa sea, más creativa va a ser. O una idea que no se haya contemplado en un campo y se aplique en otra, pues también se podría pensar que es una idea creativa, ¿no? O pensar fuera de la caja. Continuando con lo del pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba hacia abajo. Las insuficiencias a nivel de control de arriba hacia abajo o procesamiento basado en conceptos permiten un acceso más amplio a la información sensorial, en bruto, ¿no? O cruda y sin procesar. Esto pues se hace también a través de diferentes sensores, ¿verdad?, que miden actividad del cerebro, actividad también galvánica, etc. Tener esta forma de acceso único a las características del estímulo pues pueden generar algunas asociaciones más inusuales y desarrollar perspectivas no necesariamente personalizadas, nos dice Schneider en el 2009, como se logró establecer correlaciones entre cómo se comportan las ondas del cerebro y el sistema cardiovascular y el pulso, etcétera. Y por eso se tratan de medir en conjunto en los estudios neurocientíficos. Las ideas análogas de los sesgos de procesamiento de la información en asociación con una mayor creatividad incluyen la desinhibición cognitiva. ¿Qué es la desinhibición cognitiva? Pues que la persona está pensando técnicamente fuera de la caja, ¿no? O de manera divergente. También la atención desenfocada. ¿Ya? No estoy tratando de prestar atención a unos elementos o estoy tratando de pensar divergentemente con relación a esos elementos. Por ejemplo, si hay un comportamiento de un fenómeno a favor de las reglas del reloj, pues voy a pensar en contra de las manecillas del reloj, para darle una idea. Y también esto incluye aspectos tales como el pensamiento de jerarquía. En vez de ver en una jerarquía de abajo hacia arriba, pienso en una de arriba hacia abajo. Así que lo que estamos diciendo es que básicamente el proceso creativo implica jugar con todas las reglas lógicas de diferentes maneras y bajo diferentes concepciones, ¿verdad? Lo antes dicho, ¿verdad? No lo señalan Carlson y colaboradores en el 2003, Eysenck en el 95, Martindale en el 99, Mendick en el 62 y Mendelssohn en el 74. Pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba hacia abajo. Continuamos.
la base empírica para la noción de que la reducción del procesamiento de arriba hacia abajo o impulsado por conceptos conduce a una mayor creatividad proviene de una variedad de fuentes y estudios. El más convincente de ellos es el estudio con individuos de habilidad savant o salvaje, que se definen como la presencia de capacidades excepcionales o profesionales en al menos un dominio. ¿Ah? Como se ha hablado de los genios en unas áreas específicas. Por ejemplo, arte, música, cálculo de velocidad, memoria, y que se esperan o que se superan, con creces en cualquier nivel que consideraría o que se consideraría típico. Continuando con el pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba hacia abajo. Estos incluyen personas con síndrome de Savant que muestran tales habilidades independientemente de la presencia de trastornos concomitantes del desarrollo neurológico o lesiones cerebrales. Nos dice Treffer en el 2014, Treffer y Rebedew en el 2015. Estos sabios son probablemente bien torpes en otras cosas. Por ejemplo, se ha hablado de que muchos genios en el campo de la física eran buenísimos en el manejo de las matemáticas y las físicas, pero con muy pobres destrezas sociales. Alrededor de un 10% se clasifican como sabios adquiridos, ya que sus habilidades se manifiestan repentinamente después de un accidente cerebrovascular, demencia o lesión en la cabeza. La gran mayoría entonces se clasifican como sabios congénitos, ya que sus habilidades se manifiestan muy temprano durante el desarrollo. En este 10% o los sabios adquiridos, casi todos, y hay historias de personas que han tenido lesiones en el lóbulo prefrontal izquierdo, perdiendo ciertas funciones de lenguaje, pero ganando grandes destrezas en el dominio de las matemáticas. De igual manera, lesiones en el área occipital y temporal y convirtiéndose en músicos. Ahora, también se desarrolla o la discapacidad del desarrollo se asocia abrumadoramente con algún tipo de afección, estimado cerca de un 50 a un 75%, generan el trastorno del espectro autista. Y por el contrario, uno de cada 10 personas con trastorno del espectro autista también exhibe habilidades tipo Savant. Esto nos lo dice Treffer en el 2009. Continuando con el pensamiento reducido basado en el concepto o control de arriba hacia abajo. Paralelamente a estas ideas, hay estudios de casos de individuos con demencia frontotemporal, donde la aparición del daño cerebral a veces se asocia con la liberación de habilidades artísticas y musicales. Esto nos lo dice Miller, Boone y Cummings, Red y Mirkin en el 2000, Miller, Ponton, Benson, Cummings y Mena en el 96 y Seidel en el 2010. Sin embargo, esta es una manifestación rara que solo se observa con un subconjunto de pacientes como FTD, donde la degeneración del tejido cerebral afecta el lóbulo temporal, pero no el lóbulo frontal. Es importante señalar que, a diferencia del caso de los sabios, las habilidades mostradas en este contexto de trastorno neurodegenerativo rara vez son prodigiosas. Así que hay mitos también sobre este concepto de que estas personas con ciertas condiciones de salud mental son tremendos artistas. Claro, también hay correlaciones históricas y sociohistóricas de que muchos de los llamados genios generan también ciertas enfermedades mentales como la esquizofrenia, paranoia y la psicosis. Pensamiento reducido basado en el concepto o control de arriba hacia abajo. Continuando. Otra línea de evidencia que tiene una influencia aquí es el vínculo entre la enfermedad mental y la creatividad que le acabo de mencionar.
La idea de que formas específicas de enfermedad mental están asociadas con una mayor propensión a la creatividad es omnipresente. Esto se basa principalmente en la mayor evidencia de enfermedades mentales en personas que trabajan en profesiones creativas, tales como escritores y artistas. Nos lo dice Kiaga y colaboradores en el 2011. Muchos estudios empíricos también han examinado el pensamiento creativo en asociación con formas específicas de enfermedad mental como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, así como sus variantes subclínicas, nos dice Abraham en el 2015, Andreasen en el 2006 y Kaufman en el 2014. Pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba abajo. La razón para explicar las ventajas aparentes en aspectos específicos de la cognición creativa asociados con tales grupos proviene de argumentar que los sesgos en el área de procesamiento de información, por ejemplo en forma de desinhibición cognitiva o pensamiento demasiado incluyente, que normalmente conducen a insuficiencias en el pensamiento, concluir sin toda la información y la acción dirigida a objetivos en algunos contextos o sesgos negativos. Pueden conducir a ventajas particulares en contextos abiertos que requieren generatividad en el pensamiento y la acción. Continuando con el pensamiento reducido basado en conceptos o control de arriba hacia abajo. Estas líneas de evidencia bastante diferentes tienen una característica en común. Todos ellos buscan comprender los mecanismos de procesamiento de la información que explican tanto los déficits en la función cognitiva normativa como las habilidades mejoradas relevantes para la creatividad. Y la idea general es que la ruptura del control de arriba hacia abajo o el pensamiento impulsado por conceptos puede ser beneficioso para potenciar o liberar, el potencial creativo. Para una conceptualización alternativa de control de arriba hacia abajo en relación a la creatividad, ver la hipótesis de filtro de coincidencia de Kirk-Sipku, Weaver, Thompson y Shield en el 2014. Perspectivas de redes cerebrales. El objetivo general de la neurociencia cognitiva es dilucidar la forma en que las funciones psicológicas que se asignan a características específicas de las regiones cerebrales, el mapeo estructural, como también se le dice, o actividad específica dentro de las regiones cerebrales o mapeo funcional. Si bien su fase inicial vio el mapeo de funciones a regiones cerebrales localmente segregadas, la trayectoria ahora se ha desplazado hacia el mapeo de funciones a la actividad integrada de redes distribuidas a gran escala de regiones cerebrales, nos dice Michan y Bresel en el 2002 y Bresel y Menon en el 2010. En consecuencia, la teoría de la red de la función psicológica son cada vez más dominantes e influyentes que las teorías modulares. Esto también es cierto para el campo de la investigación sobre la neurociencia de la creatividad. Continuando con las perspectivas de las redes cerebrales. El apoyo empírico para la participación de diferentes redes cerebrales en la creatividad se deriva en gran medida de estudios de neuroimagen, mediante los cuales el pensamiento creíble se ha evaluado utilizando una gama de diferentes paradigmas experimentales, desde la resolución de problemas hasta la improvisación. Esto nos lo dicen Abraham, Pieris y colaboradores en el 2012, Benedek, Kaufman y Sylvia en el 2015 y Lynn y Brown en el 2008. Las ideas de sistemas duales se superponen virtualmente al funcionamiento de las redes cerebrales, de modo que cada red está casada con un lado del sistema. En general, el modo abierto, divergente o generativo de la creatividad se mantiene para involucrar la red de modo predeterminado, mientras que el modo cerrado, convergente o evaluativo de la creatividad recluta la red ejecutiva central porque necesita otras teorías, otra información lógica, de manera tal que estimule la creatividad a partir de los sistemas de funciones ejecutivas. Esto nos lo dice Beer en el 2016.
Continuando con la perspectiva de redes cerebrales. El enfoque de redes abarca 5 áreas centrales del cerebro. 1. La corteza prefrontal, medial, ventral y dorsal, que es todo el frente del cerebro. Las regiones parietales, mediales incluidas la corteza cingulada, retroesplenial y posterior. Básicamente en la parte superior del cerebro, que se encuentra el área parietal, que claro, más abajo está la corteza cingulada, la retroesplenial, que está mucho más profundo, y la posterior, que está un poquito más arriba. También la corteza lateral anterior, incluidos los polos temporales, la corteza parietal inferior, cerca a las áreas temporoparietal, que básicamente cercano a donde, bajando de nuestra cabeza hacia las áreas temporal, que está asociada con la audición. Así que podemos ver que la creatividad también es bien multisensorial. Y por último, las estructuras del lobo temporal medio, como la formación del hipocampo para generar memorias inmediatas. Esto nos lo dice Andrews Hanna, Smallwood y Spring, 2014, Buckner y colaboradores en el 2008 y Rachel en el 2015. Este enfoque llegó a la prominencia como un sistema negativo para las tareas, ya que se activa durante los periodos de descanso y durante las condiciones de baja demanda de tareas. Interesantemente, no hay que tomarse un ciclón, ni un café frío, ni muchas tazas de café para generar actividad creativa. Hay veces que hasta durmiendo surge una idea, con el famoso pensamiento, o la frase, mejor dicho, eureka. Hay veces que la actividad creativa surge en periodos de descanso o de baja del cerebro. Así que mientras la actividad cognitiva está en una menor demanda, nos dicen Gusnar, Rachel y Rachel en el 2001. Continuando con la perspectiva de redes cerebrales, esta red cerebral participa activamente en las tareas que aprovechan diferentes tipos de pensamiento imaginativo, deliberativo, como la memoria autobiográfica y episódica, lo mencionamos hace un rato. Por ejemplo, recordar mi último cumpleaños, el pensamiento futuro episódico, por ejemplo, imaginar cómo podría ser mi próximo cumpleaños, a que ya entra uno en proyecciones futuras. El razonamiento del estado mental o la teoría de la mente, por ejemplo, inferir en qué está pensando otra persona. Pensamiento autorreferencial, por ejemplo, reflexionar sobre mis propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y razonamiento moral, por ejemplo, juzgar la permisividad de mis propias acciones o las de otra persona. Esto nos lo dice Andrew Hanna y colaboradores en el 2014, Muhali y Maguire en el 2013, Schachter y colaboradores en el 2012 y Spring, Mark y Kim en el 2009. Por lo tanto, tales operaciones pueden ser impulsadas directamente o provocadas espontáneamente en condiciones de reposo. Nos dice Andrews Hanna y colaboradores, Fox, Spring, Eyamil, Andrews Hanna y Christoph en el 2015. Continuando con las perspectivas de redes cerebrales. Este enfoque se discute principalmente en la literatura neurocientífica o en el concepto de razonamiento sobre la percepción, la cognición o el comportamiento de uno mismo y de los demás, nos dicen Bobik y Abraham en el 2014. Sin embargo, claramente también está involucrando en aspectos no sociales y no personales del pensamiento imaginativo, como el pensamiento semántico futuro o proyecciones semánticas futuras. Por eso es que ha habido muchos escritores como Isaac Asimov que veía el futuro a partir del presente y del pasado.
Esto también se plantea en Abraham Schubert y von Kremont en el 2008. El razonamiento contrafáctico, que es parte de la gestión creativa, inventando hechos que no existen, nos lo dice Levens y colaboradores en el 2014, y el pensamiento creíble, según plantea Abraham P.S. y colaboradores en el 2012. Por estas razones se ha enfatizado su papel en las operaciones mentales relevantes para la imaginación, basada en la intencionalidad y la imaginación combinatoria novedosa, nos dice Abraham en el 2016. Continuando con las perspectivas de redes cerebrales, mientras este enfoque se sostiene que subyace a la abierta, divergente y generativa, también podemos ver el modo de procesamiento creativo de la información, el modo cerrado, convergente, evaluativo. Del procesamiento creativo de la información considera que está orquestado por el Zen, que incluye un amplio conjunto de regiones cerebrales que se corresponde estrechamente a la área frontocinguloparietal, abarca la corteza prefrontal lateral, la corteza prefrontal anterior, la cingulada anterior, la corteza parietal posterior y el surco intraparietal, junto con las conexiones de las amplias regiones de las estructuras de los ganglios basales y el cerebro. Esto nos lo dicen Ars Van Holsten, Kuhs, Blasi y colaboradores. Ars Van Holsten, Kuhs en el 2011, Blasi y colaboradores en el 2006, Corey Schneider en el 2007, Nidan en el 2012, Robbins y otros en el 2012, Lee y otros en el 2007, Spring, Sepulcher, Turner, Steven y Charter en el 2013. Continuando con las perspectivas de redes cerebrales, de estos, las regiones que son relevantes para la cognición creativa son el polo frontal y los aspectos laterales de la corteza prefrontal. Así que las investigaciones son consistentes. Un genio necesita de sus funciones ejecutivas para generar un acto creativo. Estas áreas cerebrales facilitan todos los aspectos del control cognitivo de una división concreta abstracta del procesamiento de la información a lo largo del continuo posterior-anterior, con las regiones más anteriores, atendiendo a los aspectos más complejos y abstractos de la cognición. Por eso es que los matemáticos necesitan también mucha abstracción. Esto nos lo dice Badre en el 2008, Badre y Warner en el 2007, Donoso, Collins y Koechlin en el 2014, Koechlin 2015, Ramani, Owen en el 2004, pero también vean Ni y Expósito en el 2016. La evidencia de la participación de estas estructuras prefrontales en el pensamiento creativo es considerable y consistente a través de diversos paradigmas experimentales que han evaluado la creatividad en la resolución de problemas, el razonamiento analógico, la expansión conceptual, el procesamiento de metáforas, la improvisación musical, la improvisación lírica y la generación de historias. Esto nos lo dicen Abraham Pieris y colaboradores en el 2012, Fink, Grabner y colaboradores 2009, Green y colaboradores en el 2012, Kroger y colaboradores en el 2012, Lieb y Brown en el 2008, Liu y colaboradores en el 2012, Ruther, Kroger, Stark y colaboradores en el 2012, Shah y colaboradores en el 2011 y Bartenia en el 2012. Continuando con las perspectivas de redes cerebrales. Aquí, por lo tanto, la explicación de la red cerebral de la creatividad es que los sistemas duales correspondientes al modo abierto, generativo y divergente en relación con el modo cerrado, evaluativo y convergente están servidos por el modo predeterminado y las redes cerebrales ejecutivas centrales respectivamente. Las regiones de la ínsula en particular se consideran para mediar interacciones dinámicas entre otras redes
cerebrales a gran escala involucradas en la atención orientadas externamente y la cognición orientada internamente o autorrelacionada, nos dice Menon y Udin en el 2010, página 655. Existe cierta evidencia de participación insular en la creatividad, o sea, de la ínsula. Nos dice Birin en el 2015, Boccia, Picardi, Palermo, Nori y Pamierro en el 2015, Eyamil y colaboradores en el 2012. Pero aún no está claro cómo la región de la ínsula facilita el cambio entre las redes para que ocurra o se activen las funciones de creatividad. La ínsula, que se caracteriza por su sensibilidad a la prominencia de abajo hacia arriba, por eso también es muy buena para reconocer cara, porque permite ver las diferentes características que componen una cara. Pero también eso es parte de lo que hace la ínsula. Pero los estudios que intentan desacoplar experimentalmente la fase generativa y evaluativa de la creatividad se hacen a través de la instrucción de arriba hacia abajo. Continuando con la perspectiva de redes cerebrales. De hecho, la creatividad puede ser un caso especial en términos de la forma en que se involucran estas redes cerebrales a gran escala. Los estudios de conectividad funcional nos indican que la alta capacidad creativa se asocia con una red cerebral que consiste en centros dentro de las redes ejecutivas neuronales y centrales, el modo predeterminado o por defecto o default y la prominencia. Nuevamente se sigue confirmando dos cosas fundamentales. La actividad creativa requiere de muchísimas áreas del cerebro, una. Y dos, la parte lógica de los lóbulos prefrontales y frontales y el funcionamiento ejecutivo tienen un rol importante en la generación de actividad creativa. Esto nos lleva a los modelos de múltiples factores. Los modelos más recientes que proponen explicaciones globales del pensamiento creativo han reconocido la necesidad de tener en cuenta múltiples factores para comprender la base cerebral del pensamiento creativo. Al hacerlo, han ido mucho más allá de los modelos duales de creatividad al considerar opciones de tipo paralelo. Aquí podemos ver dos modelos bastante amplios que toman en consideración diferentes áreas y funciones del cerebro para estimular el pensamiento creativo. El primero es el modelo de Rexión, donde desde lo que es la variación ciega, que se genera a partir del inconsciente, también puede tener heurística o reglas inconscientes donde la gente opera sin darse cuenta, pensamiento divergente, que lo hemos hablado, y lo que se conoce como el modo o las redes de modo por defecto, que son parte de las funciones ejecutivas, pero más periféricos, las que tienen que ver con áreas del pensamiento estructurado, pero pues, por ejemplo, el concepto de pensamiento matemático, espacial, que pueden ver que más abajo se une con las redes de pensamiento ejecutivo que integran estas áreas paralelas dentro del pensamiento. También está el pensamiento convergente y la retención selectiva. Así que estos 6 factores generan el pensamiento creativo de manera integrada. También está el modelo de Arndt-Dietrich, donde aquí se generan 3 experiencias creativas. La deliberada, ya que se asocia con la variación ciega o parcialmente o de visión parcial, que es preconsciente, podríamos decir. Hay cosas que están acá adentro que no las estoy tomando en consideración y surgen en el camino, pero también hay pensamientos que estoy manejando en tiempo y espacio. Y la selección
o la retención selectiva. Ese genera creatividad deliberada. Está la creatividad espontánea, que surge de una cognición explícita e implícita. Surge una situación o estoy durmiendo y de momento, eureka, llegó la creatividad espontánea por alguna situación que no había podido resolver. Y la famosa experiencia psicológica óptima o flow, que se asocia con el procesamiento predictivo o la simulación de procesamiento predictivo, que es simplemente yo pensar en algo que quiero hacer de futuro o pensar en una visualización futura, pero para yo poder generar la experiencia psicológica óptima de flow, tengo que ponerla en práctica a través de el sistema de procesamiento de la emulación predictiva, que es como, vamos a pensar, estas personas que hacen películas en Disney y que están desarrollando una estatua de un carácter de la película, de una película, y de esa estatua, ¿no?, de barro, la convierto en un dibujo animado que va a componer en el futuro lo que es la película. Eso es un ejemplo, y como esa persona se disfruta el proceso simulado, pero disfruta más cuando ese carácter tiene vida dentro de la película. Una perspectiva evolutiva de las redes cerebrales. En el 2013, Reacción propuso un marco teórico que lo discutimos ahora mismo integrado, que reunía 3 perspectivas o marcos diferenciales sobre la creatividad: pensamiento divergente, convergente, modo predeterminado o por defecto, redes ejecutivas centrales, y lo que es la variación y retención ciega o modelo VVSR. Este modelo se refiere a una evolución de los procesos de pensamiento relevante para la creatividad, como los defendió el Dr. Donald Campbell. Una perspectiva evolutiva de las redes cerebrales. En esencia, o la esencia de la teoría es que la creatividad surge por medio de 3 mecanismos que operan durante pruebas de pensamiento, momentos donde hay un proceso de pensamiento. La variación ciega, que permite generar variantes de ideas que están dentro de nuestro cerebro, muchas veces inconscientes, y surgen inmediata o en un momento. Son ciegas dichas variantes en el sentido de que se originan al azar y sin intención de la mente, y no son inducidas por el entorno. Un poco este ejemplo que le voy a dar tiene que ver con René Descartes, ¿verdad?, considerado como uno de los genios de la filosofía. René Descartes escribe el método o el discurso del método metido en una cabaña, alejado de toda la sociedad y sin ningún tipo de estimulación externa. Salía simplemente para hacer gestiones pequeñas y volvía a su cabaña hasta que finalmente logró escribir el método o el discurso del método, y de ahí salió el método cartesiano, y por ahí pues con sus variantes se convierte en el método científico. Así que esto es un ejemplo de cómo tú te metes en un entorno que no necesariamente es rico, y lo que se enriquecen son las ideas y preconcepciones que anteriormente ya tenía el cerebro almacenado. La fase de retención selectiva, donde se ve el funcionamiento del segundo mecanismo de selección, donde se eligen variantes de ideas viables y adecuadas, y un tercer mecanismo para preservar y reproducir las variaciones seleccionadas, nos dice Campbell en 1960. Las teorías de la creatividad producidas por múltiples áreas del cerebro. Las teorías de la creatividad por múltiples factores
requiere de más estudios usando metodologías variadas y enfocadas en imágenes de resonancia magnética. Es necesario ver cómo los diversos factores ayudan a entender la manera en que el cerebro, de forma interactiva, produce la actividad creativa, y a medida que surgen los resultados de estos estudios se pueden refinar dichas teorías debido a que hay varias formas de generar creatividad. Esto lo que nos dice es que todavía la creatividad tiene que seguir siéndose investigada y hay muchas otras áreas, incluso desde la perspectiva bioquímica, como se genera dopamina, serotonina, oxitocina si se genera, y el impacto de hormonas tales como el cortisol y la adrenalina, norepinefrina, entre otras. Así que hay mucho que hacer todavía en los estudios de la creatividad, y esta es básicamente la discusión que hemos elaborado sobre creatividad, liderazgo, neuroliderazgo, y cómo en las organizaciones se puede estimular la creatividad de manera estructurada, enfocada, utilizando todas las áreas del cerebro, habida y por haber.